Hola a todos, estimados estudiantes, espero que estén muy bien. Hemos llegado a la recta final de nuestras clases, ¿cierto?, de Ciencias Naturales para el segundo ciclo. Bienvenidos, ¿cierto?, a la última clase de Ciencias Naturales correspondiente hoy día, ¿cierto?, al Sistema Solar, ¿ya? Bueno, chicos, contarles, ¿cierto?, que hemos tenido bastantes clases, no solamente conmigo, sino que también con la profesora Belén Moreno, ¿cierto?, y hoy día ya daremos por finalizado. En mi caso, particularmente, yo les quiero desear mucha suerte, éxito, ¿cierto?, en la evaluación que ustedes van a tener que dar ahora en agosto, y confianza y tranquilidad con todo lo que han aprendido, ¿ya? Bueno, y veamos lo último. Ya para esta clase claramente no va a quedar tarea, sino que la idea es que ustedes se queden con lo que se les enseña, con lo que vayan aprendiendo, y como les digo, fomentar también la lectura del texto, ¿cierto?, en donde aparece todo más en profundización lo que uno alcanza a ver, digamos, en la clase, ¿ya? Así que eso, los invito, ¿cierto?, a ver nuestra clase de hoy, tal como dice acá, ¿cierto?, el título, el sistema solar, que corresponde a la unidad 2 de la que habíamos visto, ¿cierto?, en la clase anterior, que era la Tierra, nuestro entorno, y específicamente vimos nosotros la Tierra, nuestro planeta, que fue la clase anterior, y hoy día corresponde, ¿cierto?, el sistema solar, ¿ya? Bueno, vamos a situar un poco el tema, yo sé que muchas veces en la noche, más de algunos, ¿cierto?, se ha puesto a mirar las estrellas, ¿ya? En una noche que está muy despejada y lejos de las luces, ¿cierto?, de la ciudad, el cielo estrellado es una visión sobrecogedora que a muchos nos gusta, nos da paz, nos relaja. Pero cuando está muy oscuro, es posible ver miles de estrellas, pero realmente son estrellas, todos esos puntitos luminosos que nosotros vemos, todos son estrellas, porque de repente vemos que hay unas que alumbran más que otras. La verdad es que no, pues el conocido lucero de la tarde, ¿cierto?, que brilla intensamente en verano en nuestro territorio nacional, no es otro que el planeta Venus, que es vecino de la Tierra. Entonces, no todo lo que está brillando, ¿cierto?, corresponde a una estrella, sino que también corresponde en este caso a nuestro vecino, el planeta Venus. En realidad no todo lo que brilla son estrellas, las estrellas son cuerpos celestes con luz propia, ¿cierto?, al igual que el Sol, y existen muchos otros astros y cuerpos que solamente reflejan la luz solar, y por eso es que nosotros los vemos como si fueran estrellas sin que lo sean verdaderamente. Esto es entonces lo que sucede, ¿cierto?, con el lucero de la tarde. La Tierra no es el único planeta que orbita, ¿cierto?, en torno al Sol. Existe un grupo de ellos que también giran alrededor de este, y además del cinturón de asteroides que conforman lo que nosotros conocemos como el sistema solar. Acá aparece una imagen que les quise, ¿cierto?, compartir, en donde vemos a la Luna y vemos también a una estrella que supuestamente, nosotros diríamos que es una estrella si no comprendiéramos bien lo que existe, pero es algo bien brillante. Y la verdad es que corresponde, ¿cierto?, al planeta Venus. Esta es una fotografía que se obtuvo el 2007 en la foto de Dan Bush de Albany y Missouri en el 2007, como les comenté. Bueno, ¿qué es el sistema solar? De hecho, cuando uno busca imágenes, por lo general, ¿cierto?, aparece esta que a mí me gustó mucho y por eso la quise compartir con ustedes. El sistema solar está constituido por la estrella principal, que es el Sol. Si nos damos cuenta acá que es la estrella más luminosa y más grande, ¿cierto?, que gracias a la energía que ella tiene, ¿cierto?, es capaz de fomentar, en el caso de la Tierra, vida, ¿ya? El sistema solar está constituido por el Sol, en conjunto también con cuerpos que orbitan a su alrededor, y hay un espacio también que es interplanetario que existe entre ellos, entre los planetas, ¿ya? Los planetas que componen nuestro sistema solar, ¿cierto?, son Mercurio, Venus, Tierra, Marte, también llamados, porque son, digamos, los más cercanos al Sol, se les llama también planetas interiores. Y luego viene, ¿cierto?, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, que son conocidos como los planetas exteriores, ¿ya?, por estar más alejados del gran astro. Últimamente han habido, ¿cierto?, muchos hitos científicos en donde muchas veces incorporan a Plutón dentro de lo que es el sistema solar, luego de que ya lo habían retirado. Creo que había otro estudio, ¿cierto?, más reciente en donde lo volvían a incorporar. Sin embargo, más o menos comprender, ¿cierto?, que se van a clasificar los planetas según la cercanía al Sol.
Los que estén más cerquita, ¿cierto? Se llaman planetas interiores, incluido, ¿cierto?, la Tierra. Y desde Júpiter hacia atrás estarían los exteriores, ¿ya? Los planetas, la mayoría de los satélites y todos los asteroides orbitan alrededor del Sol en la misma dirección y siguiendo órbitas en dirección contraria a las manecillas del reloj. Cuando nosotros vemos, ¿cierto?, que el reloj gira normalmente hacia la derecha, en este caso, ¿cierto?, sería al revés, ¿ya? Y la órbita de estos cuerpos describe una forma que es elíptica. Ellos no están, ¿cierto?, girando en forma circular, sino que es una elipse. Una elipse es como una circunferencia, pero achatada. Es como si ustedes tienen una circunferencia y la aplastan, tanto en el polo norte y en el polo sur. Entonces, como un poquito más alargada. Eso es una elipse. Ahora, ¿qué es el Sol? El Sol es la estrella central, ¿cierto?, que da origen a todo nuestro sistema. Y en el presente se piensa que la misma nebulosa que le dio origen formó al resto de los planetas. Eso es lo que actualmente se piensa. Y es una estrella relativamente pequeña, sin embargo concentra el 99% de la masa total de nuestro sistema solar. Recuerden que también hay teorías, ¿cierto?, de que nosotros estamos dentro de un sistema solar que conocemos, que se ha estudiado, pero en la gran inmensidad del universo no sabemos cuántos sistemas solares pueden haber, ¿ya? Los planetas. Bien, ya nombramos, ¿cierto?, cuáles eran, que existían planetas interiores, planetas exteriores, y que estos están, ¿cierto?, inmersos en este sistema solar. Los planetas se clasifican en interiores y en exteriores, ¿cierto? Los interiores también se les dice terrestres o telúricos, y los exteriores también se les dice gigantes, porque si se dan cuenta, los últimos, ¿cierto?, son los más grandes. Otra cosa importante es que todos ellos se componen de una estructura rocosa y que presentan ciertos rasgos o vestigios de atmósfera, ¿ya?, a excepción de Mercurio. Pero casi todos tienen como una especie de una capa gaseosa que los rodea, ¿ya? Los planetas exteriores como Júpiter y Saturno se denominan gigantes gaseosos, a ellos se les notan las imágenes, ¿cierto?, esta capa gaseosa que los rodea, ¿ya? Suelen nombrarse como gigantes helados, muy fríos porque están muy lejos del Sol. Todos esos planetas tienen anillos que los rodean. Plutón, por ejemplo, siempre fue considerado planeta exterior, que no poseía, ¿cierto?, un gran tamaño. Sin embargo, el 24 de agosto del 2006, la Unión Astronómica Internacional dejó de considerarlo planeta ya por su pequeño tamaño y la distancia, 2.300 kilómetros de diámetro frente a 3.480 kilómetros de la Luna terrestre. Se le clasifica como planeta enano, y por lo que el sistema solar, ¿cierto?, pasa de 9 a 8 planetas en esa fecha. Sin embargo, como les dije anteriormente, en las últimas actualizaciones hay científicos que vuelven a incorporar a Plutón dentro del sistema, ¿ya? Sin embargo, bueno, es mejor dejarlo, ¿cierto?, con estos 8 planetas que son como los clásicos, ¿ya? Ahora, también el universo, ¿cierto?, es tan grande su inmensidad que también podemos encontrar satélites, asteroides y cometas. Dentro de los satélites decimos que son cuerpos de tamaño mediano o grande y que se encuentran orbitando en torno a algún planeta. En el caso, ¿cierto?, de la Luna, es nuestro satélite natural, como por ejemplo Ganímedes en torno a Júpiter o Titán en torno a Saturno. Y desde luego, ¿cierto?, en el caso de la Luna, que está girando en torno a nuestro planeta Tierra. También tenemos asteroides, ¿ya? Estos son cuerpos que son menores, que se concentran principalmente en el cinturón de asteroides, que existe, ¿cierto?, entre las órbitas de Marte y Júpiter. El mayor de ellos es Ceres, que según la teoría más aceptada, los asteroides se habrían formado a partir de la destrucción de un planeta, pero que era más pequeñito. Y luego los cometas, totalmente opuestos, ¿cierto?, a lo que se piensa, según la tradición popular. Los cometas no están hechos de fuego. Uno piensa, ¿cierto?, que es como una especie de bola de gas, algo que se está quemando, que pasa, ¿cierto?, en el cielo cuando se observan. Sin embargo, los cometas no están hechos de fuego. Son cuerpos constituidos por objetos helados, ¿ya?, que al viajar a gran velocidad dejan detrás una estela o cola de gas y partículas. Y al final eso es lo que uno alcanza a ver, ¿ya?, como la imagen que aparece acá. Pero pareciera que fuera como una llama, algo, ¿cierto?, que estuviera encendido, que atraviesa los cielos. Bueno, el sistema solar a través del tiempo no ha sido tan fácil descubrirlo. Hay muchos científicos, ¿cierto?, que se les atribuye esta noción del tiempo. Entre ellos tenemos diversas teorías, por ejemplo, la teoría geocéntrica,
¿ya? Propuesta por Ptolomeo, astrónomo matemático y geógrafo egipcio, ¿cierto? Del siglo II después de Cristo. En un principio se pensaba que la Tierra era el centro del universo y que el Sol y los planetas giraban en torno a ella. Esa línea, ¿cierto?, de pensamiento era conocida, ¿cierto?, como modelo o teoría geocéntrica. Luego también se vino el descubrimiento, ¿cierto?, de Kepler, en donde ya se habla de que la teoría geocéntrica se mantiene vigente hasta el año 1609, donde Johannes Kepler propone esta teoría de los planetas basándose en el modelo más heliocéntrico, donde ya el Sol, ¿cierto?, era el centro de este sistema y que los planetas, incluida la Tierra, giraban alrededor de esta. Y en esta teoría, ¿cierto?, Kepler establece que los planetas describen órbitas que son más elípticas que circulares. Ya no estamos girando, ¿cierto?, de esta manera, sino, como les decía yo, de una forma más achatada, más alargada, ¿ya? Y esa teoría hasta el momento se mantiene, ¿ya? Kepler también descubrió las leyes por las cuales los planetas se mueven, y así un tiempo después esto vino reforzándose con la idea de Isaac Newton, quien propuso la existencia de una fuerza a distancia que establece, ¿cierto?, entre dos cuerpos, también llamada esta capacidad como gravitación, ¿ya? Por lo mismo, hay muchos temas que están algunos más vigentes que otros, ¿cierto? Pero es como el fundamento o es la parte que mantiene a lo que es el sistema solar, ¿cierto?, a través del tiempo. Reconocer entonces que existía la teoría geocéntrica primero, donde se pensaba que la Tierra era el centro del universo. Luego vino el modelo heliocéntrico, donde ya es el Sol, ¿cierto?, que está, se mantiene como el centro del universo. Y finalmente, luego de la teoría de Kepler, viene Newton a reforzarla con la gravitación, ¿ya? Bueno, y siempre nos han enseñado a nosotros que la Tierra tiene dos movimientos que son especiales, ¿cierto? Tanto la rotación como la traslación. Acá dice, paren el mundo, que me quiero bajar. Yo creo que más de algunos, ¿cierto?, en alguna ocasión han usado esa expresión para manifestar, ¿cierto?, su descontento con el mundo o con alguna situación que ya es muy difícil tolerar. Pero en realidad la Tierra no detiene su viaje ni en un instante siquiera, ¿ya? ¿Por qué? Porque en su desplazamiento por el universo, ¿cierto?, la Tierra realiza movimientos que son peculiares. El de rotación, que es cuando la Tierra gira sobre su propio eje, y el de traslación, ¿cierto?, que es cuando la Tierra gira alrededor del Sol, ¿ya? El primero, que es el de rotación, es aquel que da origen al día y a la noche, ¿ya? Y el de traslación, es decir, el que ocurre alrededor del Sol, es aquel que da origen a las estaciones del año. El conocimiento sobre estos fenómenos es lo que ha permitido, ¿cierto?, a los seres humanos medir el tiempo. Ya es necesario reconocer esta diferencia. Y lo otro que es importante, que la rotación, muchas veces como que uno piensa que la Tierra, como es redonda, estuviera girando, ¿cierto?, de una manera como bien sencilla, de esta manera, como a favor de las manecillas del reloj. Pero recuerden que esto está, la Tierra tiene un cierto grado de inclinación. Entonces, muchas veces, ¿cierto?, el Sol y los rayos solares no necesariamente van a llegar directamente a la Tierra, sino que aparecen muchas veces como un choque, un pequeño choque de estos rayos. Y es por lo mismo, ¿cierto?, que aparecen las distintas estaciones, ¿ya? Cuando nos da la sombra muchas veces o nos llega de otra manera. De hecho, acá aparece en la imagen. El movimiento de rotación y sus consecuencias. La Tierra da vuelta, ¿cierto?, completa sobre su eje cada 24 horas, equivalente al día solar, y ese movimiento de rotación se realiza normalmente de oeste a este, ¿ya? Por lo que nos aparece a nosotros que el Sol sale por el oriente y se esconde en el occidente, ¿ya? Y esto da lugar a la secuencia de los días y de la noche. Pero fíjense que la Tierra, como les decía, tiene una inclinación, no es que está derechita, ¿ya? Y el movimiento de traslación tiene esas consecuencias. Tiene consecuencias para describir, ¿cierto?, el tema de las estaciones. En este caso, la Tierra, cuando cumple un año, una vuelta dura 365 días, 6 horas, 9 minutos y 10 segundos. Entonces, normalmente nosotros siempre decimos que el año tiene 365 días y nos olvidamos de las horas, de los minutos y de los segundos. ¿Y qué ocurre, cierto, con ese tiempo sobrante? Para que no ocurra, cierto, este problema en los calendarios,
lo que se realiza, ¿cierto? Que cada 4 años, el mes de febrero, que tiene 28 días, se le agrega uno más, quedando así con 29 días. Un año, entonces, hay un año, que es el año bisiesto, ¿cierto? Que tiene 366 días, y ese año tiene un día más para poder, ¿cierto? Vincular este tiempo perdido, entre comillas, o desfasado, que serían estas 6 horas, 9 minutos y 10 segundos, ¿ya? Y así, digamos, continúa el ciclo. Ahora, también hay que tener en cuenta que existen los solsticios, no sé si han escuchado. El solsticio de verano, por ejemplo, es el día del año en el que hay más horas de luz solar. El solsticio coincide con el día más largo y la noche más corta del año, en cantidad con las horas de luz, ¿cierto?, que recibe nuestro planeta. Cuando en un hemisferio ocurre el solsticio de verano, al mismo tiempo en el otro está ocurriendo el de invierno. Y eso corresponde a la noche más larga y el día más corto. Entonces, siempre que estemos nosotros acá en Chile, por ejemplo, tenemos que pensar qué está ocurriendo en el oriente, ¿ya? Por ejemplo, en los países asiáticos, que están como en el otro extremo, ¿ya? Así cuando nosotros estamos en verano, ellos están en la otra estación contraria, estarían en invierno, y así sucesivamente, ¿ya? Es súper importante ver esto porque muchas veces como que uno considera que la Tierra, como les decía al comienzo, estuviera como derechita, ya en su rotación. Sin embargo, tiene su grado de inclinación y eso claramente, ¿cierto?, influye en esto de los rayos solares, cómo llegan a la Tierra, ¿ya? Por ejemplo, en diciembre y en enero es verano en el hemisferio sur, que es en el caso de Chile, donde los rayos, ¿cierto?, solares llegan casi perpendicularmente a la superficie de la Tierra. Y en invierno, en el hemisferio norte, donde los rayos llegan casi tangencialmente, hay menos radiación. Fíjense acá, tenemos el norte, ¿cierto?, y el sur. Aquí está la línea del Ecuador. Y en invierno llegan acá los rayos de una manera como más directa en esta parte, en el hemisferio sur, que es en el verano. Y en invierno, ¿cierto?, llegan solamente de manera como tangencial, o sea, los choca en un punto de la Tierra. Y acá lo mismo, fíjense acá. En el verano, ¿cierto?, llegan directamente en el polo norte y en el invierno acá llegan algunos rayos de manera perpendicular, en el extremo sur, que es en el caso de nosotros, ¿ya? Entonces, las estaciones del año, ¿cierto?, la sucesión no se debe a que su movimiento sea elíptico de la Tierra, que se aleje y se acerque al Sol, sino que la causa principal es la inclinación del eje en torno al cual gira el globo terrestre. Este eje se halla siempre orientado en la misma dirección y por lo tanto los hemisferios tanto norte como sur son desigualmente iluminados por el Sol. Cada 6 meses la situación se invierte, ¿ya? Y es por eso que tenemos nosotros estos cambios de estaciones. Bueno, también hay otros tipos de fenómenos, digamos, que son súper importantes dentro de lo que es esta gran inmensidad, ¿cierto?, que es el universo. Tenemos, por ejemplo, el tema de las mareas. Ya lo han escuchado, yo creo. Cuando la gente habla según la altura de la marea, habla de la marea alta, la marea baja, el nivel del mar. Y muchas veces se les atribuye, ¿cierto?, a estos fenómenos de las mareas con la luna. Entonces uno dice, ¿y qué relación tendrá la marea, el mar con la luna? ¿Ya? Según la fase de la luna, por ejemplo, cuando es menguante, cuando es llena, cuando es creciente o decreciente, luna nueva. Se habla de mareas muertas, de mareas vivas, entonces es un tema como que no está muy claro tal vez, ¿ya? Es por lo mismo que les presentaré a continuación un video, ¿ya?, para poder dejar tal vez un poquito más claro este tema, ¿ya? Si vives cerca del mar, de seguro te habrás preguntado, ¿por qué el agua sube y baja cada día? Este fenómeno ocurre debido a las mareas, que corresponden a ondas largas o de aguas someras provocadas por la interacción entre la Luna, el Sol y la Tierra durante su rotación, pero es principalmente la Luna quien afecta de forma más significativa este fenómeno porque se encuentra considerablemente más cerca de nuestro planeta que el Sol. En base a eso, existen dos tipos de mareas. Una es la marea de sisigia o mareas vivas, producidas cuando la Tierra se encuentra alineada con la Luna y el Sol, lo que sucede durante la fase de luna nueva y luna llena. Y es en ellas donde las mareas tienen una mayor altura o amplitud
porque se suma la fuerza de atracción de la Luna y el Sol. Por otra parte, el otro tipo de marea es la marea de cuadratura o mareas muertas, que se producen cuando la Luna se ubica de forma perpendicular a la Tierra y el Sol, lo que sucede durante luna creciente y menguante, y como las fuerzas de atracción del Sol y la Luna se contrarrestan, las mareas poseen menor altura respecto a las mareas de sisigia. Pero ahora veamos cómo se produce este fenómeno desde un aspecto un poco más físico, pero simplificado. Y es que se puede explicar mediante la ley de gravitación universal, que relaciona la fuerza de atracción entre diferentes cuerpos, en este caso entre la Tierra y la Luna, donde dejaremos de lado al Sol por su menor influencia debido a la distancia a la que se encuentra de la Tierra. ¿Y qué dice esta ley? Para este caso, que la fuerza ejercida entre dos cuerpos con masas T y L de Luna y Tierra, separados a una distancia R, es igual a la constante de gravitación universal G por la multiplicación de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. Pero como G, mt y ml son constantes, lo único que varía es la distancia entre ellos, que es r. Para explicarlo mejor, supongamos que G, mt y ml valen 1. Sabemos que no es así, pero quiero mostrarte de una forma más gráfica la influencia de la distancia en la fuerza de atracción para que lo veamos después con las mareas. Así que si R es igual a 1 y lo reemplazamos en la ecuación con los supuestos realizados, F va a ser igual a 1. Pero si R es 100, como la distancia es al cuadrado, F será 0,0001, mucho menor a cuando la distancia es 1. Y con eso creo que queda más claro también la baja pero no nula influencia del Sol en las mareas. Conociendo eso, veamos un esquema sobre cómo funciona esta ecuación en la atracción de las mareas. La Luna y la Tierra son atraídas de acuerdo a esta ley, pero debido a que la Tierra es casi 4 veces más grande que la Luna, la fuerza de atracción que ejerce la Luna es distinta en diferentes puntos del planeta. Por ejemplo, si analizamos la atracción en el punto A, esta fuerza será más grande que la fuerza de atracción en el punto B y C, porque la distancia R es menor. Y como el agua es un fluido, tiende a deformarse más que la corteza terrestre, generando una atracción en el punto A, provocando marea alta o pleamar. Pero si vamos al punto B, la Tierra igualmente es atraída, aunque con menor intensidad y sin deformarse de la forma que lo hace el océano. Y finalmente, si nos ubicamos en el punto C, vemos que también se genera una marea alta, pero de menor amplitud respecto al punto A, porque la fuerza de atracción es menor. Y así es como se generan las mareas en nuestro planeta, pero este esquema se va complejizando aún más cuando agregamos, por ejemplo, la rotación de la Tierra. Bueno, continuamos. Espero que haya quedado un poco más claro, ¿cierto? El tema de las mareas. También hay otro tema que es súper importante, aparte de las mareas, que es el tema de los eclipses. Yo me imagino que ustedes estuvieron muy atentos, ¿cierto?, a los eclipses solares, sobre todo, que han ocurrido muy cerquita uno de otro, y que hablaron mucho, y como que la gente en realidad le tomó como un poquito más de emoción a este tema, y incluso lo compartían con la familia, era bien variado, ¿cierto? Era como todo
un tema importante, ¿cierto? Algo que iba a ocurrir y que muchas personas nunca lo habían presenciado en su vida. Fue para muchos la primera vez que veían un espectáculo de esta naturaleza. Pero muchas veces no tenemos como muy clarita la diferencia entre un eclipse de sol versus un eclipse de luna. Si bien el eclipse de luna ocurría, yo recuerdo incluso en mis tiempos cuando yo era más pequeña, sí ocurrió varias veces, no se le daba tanta importancia tal vez como al eclipse de sol, ¿ya? ¿Y por qué? Porque como en el caso de la luna, casi siempre, ¿cierto?, ocurría de noche o muy cerquita de la tarde, ya anocheciendo, como que pasaba desapercibido el hecho de que se oscurecía un poquito, ya no, como que no se notaba tanto. En el cambio del eclipse de sol, bueno, en el último, ¿cierto?, que ocurrió fue impactante en la región de la Araucanía, ya que fue total, y en ese caso, ¿cierto?, de estar a plena luz del día, se hizo de noche, y la verdad es que fue muy, muy importante, ¿cierto?, y un fenómeno muy llamativo, ¿ya? Existe a lo largo de nuestro planeta muchos científicos que se dedican a ser como cazadores de eclipses, ¿ya? Y tratan, ¿cierto?, o pasan su vida revisando en qué ciudades o en qué lugares se puede presenciar uno. Es muy importante, ¿cierto?, destacar esa parte. Bueno, el eclipse de sol se caracteriza, ¿cierto?, principalmente porque la luna se interpone entre el sol y la tierra, ¿ya? Y la sombra que genera, ¿cierto?, o la penumbra que genera la luna sobre la tierra es lo que nosotros, ¿cierto?, vamos a observar, digamos, cuando ya nos damos cuenta que desapareció la luz del sol, ¿ya? Pero principalmente, ¿cierto?, para que sea eclipse de sol tiene que estar la luna interpuesta, ¿cierto?, entre el sol y la tierra. Y para que sea cierto eclipse de luna, ahora es la Tierra la que se interpone, pero perfectamente alineada entre el Sol y la Luna, ¿ya? Y claramente acá la Luna, ¿cierto?, es la que se oscurece y la que queda, ¿cierto?, sin luz, ¿ya? O sin radiación solar en este caso, porque está la Tierra interpuesta entre medio, ¿ya? Y como les decía, entre los dos fenómenos es más... no es que sea menos importante, ¿cierto?, el eclipse de luna, pero es como más llamativo el eclipse solar, por el tema de que se nos va la luz, ¿cierto?, en pleno día, ¿ya? Bueno, también es importante destacar dentro de todo lo que hemos revisado, ¿cierto?, que es un poquito del universo, que ustedes tomen al menos el gusto, ¿cierto?, algunos tipos de conceptos importantes, es el ciclo de vida y muerte de una estrella. Las estrellas en general, ¿cierto?, las estrellas nacen en oscuras y frías nubes de gas y polvo. La gravedad hace que se aglomere el material y este se encoge y el calor, ¿cierto?, en su interior aumenta hasta que se calienta, ¿cierto?, lo suficiente para liberar suficiente energía nuclear, ¿ya? Luego, cuando las estrellas, ¿cierto?, son grandes, las estrellas brillan en forma constante casi todo el tiempo y no experimentan muchos cambios, y las más livianas viven mucho más que las más masivas. Y luego se forma una supergigante, en donde hacia el final de su vida, ¿cierto?, las estrellas se dilatan y se transforman en gigantes rojas o supergigantes. Esto pasa, ¿cierto?, porque las estrellas, cuya masa es superior a 8 soles, terminan su vida con la explosión de una supernova, ¿ya? Y el núcleo se convierte en una estrella de neutrones o en un agujero negro, que se le llama últimamente. Y ese es un camino. La otra vía, ¿cierto?, es formar una estrella mediana o pequeña, en donde en algún momento, ¿cierto?, la estrella va a desprender capas exteriores y las estrellas cuya masa es inferior a las de 8 soles desprenden las capas exteriores y lo que se queda se convierte en una enana blanca que con el tiempo, ¿cierto?, se enfría y se extingue, ¿ya? Y ahí puede pasar o transformarse a una estrella enana blanca o a la estrella de neutrones, según la ruta que tome, ¿ya? Pero eso es más o menos el ciclo de la vida y la muerte de una estrella. Bueno, ¿qué revisamos hoy día, cierto? Y lo último ya para finalizar, ¿cierto?, nuestro módulo y la asignatura, ¿ya? Es todo lo que es el sistema solar, se compone, ¿cierto?, de el Sol y los planetas, los satélites y otros cuerpos como los asteroides y los cometas. Dentro del Sol dijimos que el Sol era una estrella, que es muy importante, ¿cierto?, que nos mantiene vivos a nosotros necesitamos constantemente de la luz y la energía del Sol. También
que el sistema solar se compone de planetas que se clasifican en interiores y en exteriores. Los interiores tenemos que son rocosos, como el Mercurio, Venus, Tierra y Marte, y los exteriores, ¿cierto?, son más gaseosos, como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, ¿ya? Y que los satélites orbitaban siempre en torno a los planetas. Acá tenemos dentro de la Tierra, ¿cierto?, que es nuestro planeta, que tiene movimientos de traslación y de rotación. El de traslación originaba las estaciones y el de rotación originaba el día y la noche. Y eso sería, ¿ya? Eso sería nuestro tema final. Espero que les haya gustado. Fue un placer para mí conocerlos. Me imagino que para la profesora Belén también haber estado disfrutado con ustedes. Espero que les vaya muy bien en su evaluación, ¿ya? Y para las personas que tal vez no les vaya bien, no a desmotivarse, sino que a seguir, ¿cierto? Dando el máximo de ustedes siempre, ¿ya? Y eso, un abrazo fuerte, cuídense mucho y nos veremos, si Dios quiere, ¿cierto?, en alguna otra oportunidad. Chao, chao.